Todos los fines de semana te estamos pidiendo que votes por qué película o serie quieres que conversemos en este canal. Te estamos dando gusto, ganó Hereje en Prime y aquí estamos para arrancar esta conversa bien bacana de esta película de A24 de terror psicológico. Hablemos de Hereje, Pablo. Y antes de comenzar, Martín, me gustaría contarles que en los comentarios han elogiado mucho nuestro estudio. Eso se lo debemos a Impacto Marketing, una agencia La Berraca aquí en Manizales. Así que si están en el eje cafetero o en Colombia y tienen necesidades audiovisuales, los invitamos a que los visiten. Bueno, dicho eso, y antes de que arranquemos, déjate un like de una vez, déjanos un comentario. Recuerda, al final de la conversación te leemos, te respondemos siempre. Y pues nada, esto es una conversación entre todos, así que esperamos tu comentario y mínimo tu like. Hereje. Ok, entonces, Hereje, ¿de qué trata? Comienza con dos misioneras, dos chicas jóvenes, mormonas, que van a una casa citadas por un señor, por un individuo que viene a ser nuestro antagonista. Entonces, ellas van con el propósito de reclutarlo, de compartir el mensaje de la iglesia de ellas, que es la iglesia de los últimos días de Jesús, algo así que es básicamente los mormones. Pero resulta que este hombre es un educado de religión, de teología, y comienza a confrontar el mensaje que ellas tienen. Inicialmente él se ve muy cordial, muy gentil, pero se empieza a desarrollar una situación tensa, bastante incómoda, en la que él empieza a mostrar unas facetas más bien peligrosas, extrañas. Y esa dinámica de los tres realmente es muy interesante. Se me hace que se presta para una película que yo disfruté mucho y que tiene mucha tela que cortar. Con un tema muy controversial, porque es una película que viene a confrontar de manera directa los dogmas, las creencias religiosas de todo el mundo, ¿no? Aquí no estamos hablando de un ataque directo a los mormones. Para nada. Lo que pasa es que los mormones son un instrumento muy interesante por dos motivos. Uno, ellos son los que normalmente son conocidos por ir a tocar las puertas de las casas a tratar como de vender su fe, ¿cierto? De convertir a la gente. Y la segunda es porque la religión de por sí de ellos es... Como es una religión creada en Estados Unidos, cuando uno va y la revisa a fondo y mira cómo la crearon, es un chiste controversial, digamos. Es un chiste de lo que es una religión, ¿cierto? Fue Porque pucha. al final del día hay un tema inclusive del que se habla ahí, que, o sea, esto no es relevante como spoiler, sino que digamos que en los mormones siempre hay un personaje, o no sé si es uno o varios, que son supuestamente los que oyen, los que transmiten la palabra de Dios, ¿cierto? Okay. Como que Dios les habla y ellos transmiten. Entonces es muy chistoso porque ellos simplemente pueden ir diciendo que cualquier cosa es porque se las dijo Dios. Y entre ellas estaba el tema de tener varias mujeres, ¿cierto? ¿Ves? Qué curioso que Dios te dijo que puedas tener varias mujeres. Y que después ya no. Entonces, ahí es cuando... Y hay muchos elementos interesantes que no es para volver una conversación sobre religión, pero sin duda la película gira en torno a esto y a una presentación y a un discurso de Hugh Grant, que es este personaje Mr. Reed, que se me hace brillante. O sea, nunca lo había visto en un papel de esa profundidad, siento yo, de esa sensibilidad. Es que Hugh Grant siempre era... O sea, no siempre, pero digamos que el 90% de sus papeles han sido comedia romántica. Entonces, es muy raro encontrarse a Hugh Grant en un papel dramático serio. Y también hecho. O sea, y creo que es su primera película de terror. Okay. Es un género el que de manera... Él siempre se alejó de ese género de manera consciente. Y él expresa que la razón por la que decidió acercarse a esta película y ser parte de ella es porque era una producción de A24. Tremendo, que la vienen rompiendo. Pues por lo menos la última que hicimos de ellos es Sing Sing, ¿no? O sea, en este momento, para que ustedes se den una idea, hay 2 sellos de calidad hoy. Eso cambia mucho a lo largo de los años. Pero hoy, 2025, hay 2 sellos de calidad en el cine que son Neon y A24. Si ustedes ven que una película está producida por una de estas dos, lo más probable es que es muy buena. Y aunque es catalogado como terror, a la final viene a ser un thriller psicológico, diría yo. A la final tampoco hay
saltos de miedo, realmente al final es un suspenso muy bien construido, Sí. de forma muy lenta. Correcto. Me encanta que se desarrolla en una casa realmente en 3 ambientes nomás. O sea, hasta la misma sensación de claustrofobia es muy predominante. Y de nuevo, la actuación de este man, yo por lo menos la primera hora me sentí en una conferencia TED sobre religión. O sea, Ya. la presentación que hace y lo articulado, ya hubiera querido yo que mis profesores fueran como él. Y lo invita a uno a pensar. O sea, yo me entretuve mucho desde lo emotivo, pues desde el suspenso que me iba generando y la incomodidad y el que iba a pasar, hasta la misma reflexión. O sea, de una profundidad intelectual que podríamos hablar netamente de eso, de los mensajes que él propone y de la discusión, el debate que se da entre estas dos jóvenes y él. Sí. Pero bueno, a la final, pues la idea es A mí, hablar. a mí me pareciera súper interesante si alguien que nos está oyendo, que de pronto tiene una conexión muy arraigada con su religión y con, pues también, Súper no, bien. no, no solamente, es que no es como este catolicismo, no estoy hablando de este catolicismo como, yo soy católico, pero no soy practicante, no, alguien que de verdad esté inmerso como en su religión. Me di cuenta si esta película lo hace cuestionarse de alguna forma. Buenísimo. Porque de entrada la premisa de la película está planteada en los primeros 3 minutos de la película. Una conversación al principio, los primeros 3 minutos de la película son las dos hermanas. Hermanas es porque es... La congregación. Exacto, así se les dice así se dicen entre ellas, hermana Paxton y no me acuerdo cómo se llama la otra. Ellas hablan sobre, una de ellas se cuestiona sobre qué tanto la religión es mercadeo, ¿cierto? Qué tanto son víctimas de un mercadeo. Total. Y bueno, esa es la premisa inicial que se escala a otro nivel la pregunta cuando ya entran a tener que confrontarse en un espacio con un teólogo profesional, Total. ¿cierto? Que en este momento eso suena como si fuera como una conversación como teatral, pero realmente es toda era toda una manipulación, una creación de este personaje para transformar y confrontar a mujeres con sus creencias. Total. Y el otro elemento de suspenso también interesante que me recuerda Speak No Evil es que a la final nunca hay un sometimiento físico, siempre es psicológico y casi que de cordialidad. Uno nunca sabe realmente este individuo en qué momento va a mostrar las garras, o en qué momento se va a mostrar como un psicópata o qué. Yo siento que durante toda la película, y ahí de nuevo mérito la actuación, las va coaccionando a que se queden, a que conversen y de nuevo, por no ser descortés con la persona, va desarrollándose esta película. Y una frase de él es, yo lo que les he hecho es lo que ustedes me dejaron hacer. Que es muy interesante también. O sea, ese planteamiento y ese desarrollo se me hace de buen cine, porque no es un sometimiento físico violento para nada, sino psicológico y muy bien llevado a cabo. Y otro que tú decías, muy interesante, que es el otro eje principal, considero yo, de la película, es precisamente uno por qué cree lo que cree. Uno, por la convicción que uno tiene sobre lo que cree saber es porque se lo enseñaron a uno desde niño, cuando uno es muy susceptible. Y hasta ella misma lo dice, una de las hermanas, de una forma muy, muy astuta, es, ¿será que la gente que no cree es porque simplemente le enseñaron que no cree y por eso están equivocados? Porque lastimosamente a ellos se les enseñó de forma inadecuada que la historia pues, de la fe, de la religión, no gira en torno de los mormones y Joseph Smith. Y por eso es que ellos están equivocados, porque les enseñaron desde chiquitos y qué pesar, como que realmente estuvieron influenciados de forma equivocada. Que es interesante porque uno usualmente puede pensar lo opuesto y es si alguien crece en un entorno religioso de una doctrina que es, digamos, impuesta sobre la persona, esa persona está sometida a eso y no tiene opción de creer en algo más o pensar en algo más porque creció en esa doctrina. Pero el punto de ello es que en la ausencia de la doctrina es que ellos están mal por eso precisamente, porque eso le lavaron el cerebro en ese sentido. Muy interesante, porque siempre uno se pregunta eso, ¿por qué yo creo lo que creo? O sea, ¿qué convicción tengo yo y qué elementos tengo para...? Lo primero es, ¿usted alguna vez se ha cuestionado por qué cree lo que cree? ¿Cierto? O sea, partamos de ahí, de la capacidad de usted decir, venga, de todo lo que está a mi alrededor, qué es real y qué no, ¿cierto? Y cómo lo determino. Berraquísimo, ¿cierto? Es como preguntarle a un pescado si ve el agua. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. Nació ahí, está ahí inmerso, es su realidad. De acuerdo. Entonces, pues, esto es como
esto es un tipo que está como, su propósito es como liberarlo a usted, liberar a las personas de sus creencias y de esa forma como ver si logran un control de sus vidas. Y ver cómo precisamente es el control lo que a la final es un elemento, es el elemento más fundamental de las religiones o de las convicciones o de las doctrinas. Básicamente es el control y someter a la persona a que piense que algo es verdad sin, digamos, la evidencia suficiente. Y a tu punto, la cuestión es esa. Uno crece en ese ambiente. Lo otro es que uno tampoco tiene tiempo para no estar cuestionando todo lo que en algún momento se le ha dicho a uno. Porque si uno a la final quiere evaluar si el agua es buena, o sea, un ejemplo muy bobito, pues le tocaría pues a uno mismo hacer experimentos y pruebas. O sea, si uno realmente quiere confrontar esa creencia y uno a la final no tiene muchas veces los mismos elementos de juicio. Y lo otro, pues el tiempo para poner bajo un escrutinio riguroso todo lo que uno cree que es verdad. Tengo entendido que, digamos, como a nivel, como para un psicólogo, lo más complejo de trabajar es una creencia, ¿cierto? Okay. Es que si tú crees en algo, convencerte de lo contrario es berraquísimo, ¿cierto? Tiene que ser un proceso muy largo de un trabajo para que tú siquiera llegues a permitirte cuestionarte una creencia, ¿cierto? Total. Entonces, la pregunta que yo me hago es, listo, el personaje principal de esta película crea todo un esquema para que las dos hermanas se cuestionen sus creencias y se cuestionen casi que todo el mundo bajo lo que crecieron, ¿cierto? Pero la pregunta es si la película logra que los espectadores también se cuestionen. ¿Lo logró contigo? O por lo menos la reflexión, invitar a esa reflexión, ¿lo logró contigo o no? Dile. Lo que pasa es que como yo no practico ninguna religión, Okay. yo hace mucho tiempo sentí que yo no me identifico. O sea, la pregunta, o sea, tantas religiones, ¿cuál es la correcta? No es que no, la religión no hay una religión. O sea, el poder, ¿cuál es la labor de una religión? Es poner orden, ¿cierto? Es ponerle orden a una sociedad y de cierta forma, y hay que controlar. Usted controla a través del miedo, de que usted si no se comporta de esta forma se va para el infierno, si se comporta de esto sí, ¿cierto? Entonces de una vez definimos usted con cuántas personas se puede casar, dónde se tiene que casar, ¿cierto? Es como usted, ¿quién? Somos nosotros los que definimos usted bajo estos momentos de su vida. Usted tiene que cada tanto volver a la iglesia a redefinir, a volver a decirnos que cree, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y entonces es como todo el tiempo lo tenemos. Lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado muy rápido en muy poco tiempo, pero estamos hablando de que hace 400 años, que a lo largo, que en el espectro de lo que es la humanidad eso no es nada. 400 años las sociedades, la iglesia era la controladora absoluta, ¿cierto? Total, sí. Pero bueno, usted ya se puede preguntar hoy en día, pues, o sea, ¿cómo así? ¿Usted cree que usted nació en un país donde tenía la verdad absoluta y en la India o en China no? Entonces, yo hace mucho definí que mi relación con Dios, que sí existe, pues si hago este gesto, inclusive creo que porque esto es una cosa muy adoctrinada del catolicismo, ¿cierto? Mi relación con Dios no está ligada, no hay un intermediario en mi relación con Dios. Lo chimba de esta película es que independiente de qué tanto ahonde realmente en este planteamiento, porque yo investigué, ven, a quién le dio por crear una película donde se cuestiona la estructura de las religiones de la historia de la humanidad. Y cómo es un tema de iteraciones. Y esto hablábamos hace poco en la conversación de Mickey 17 y es las iteraciones. Y es cómo todo es una copia de algo. Todo está cogiendo elementos de otras partes y armando muñecos propios. Claro. Y al final del día, ese muñeco, alguien más lo va a coger y lo va a volver una iteración de otros temas, ¿cierto? Entonces, la película plantea eso muy bien. Sin duda. Entonces, ahí la pregunta es para el que sea creyente. Y eso es interesante la película también. No estamos diciendo que él fue el ganador rotundo del debate, ¿no? Pero sin duda es el protagonista y es el personaje más fuerza retórica en la película. Es Mr. Reed, que es básicamente el ateo, digámoslo, o el agnóstico. Pero sin duda las hermanas también se enfrentan a él con argumentos propios
Y la pregunta es esa a la final. Si uno está de acuerdo con que son iteraciones, es básicamente validar que es una construcción humana, que es una construcción social, pero si uno realmente cree que las instituciones religiosas son manifestaciones de Dios, pues habría que ir en contra de esa premisa, diría yo, que son parte de iteraciones, y por eso una parte del argumento de ella es, no, lo que tú estás diciendo como iteraciones, realmente no, muchos elementos en los cuales se diferencian y por lo tanto no son iteraciones, y ya es de cada uno realmente cómo procesaría, yo creo que Sí. cada uno de los argumentos. Sí, hay un Ricky Gervais que es un agnóstico, digamos, como el man es abiertamente agnóstico. No, ni siquiera no sé si es agnóstico, yo creo que es ateo. Bueno, con eso no sé, sabes que no he visto splits. Plantémoslo como ateo. Entonces Ricky Gervais en una conversación con Stephen Colbert es católico y es un católico practicante. Y Stephen Colbert le preguntó que él por qué era ateo en una de sus late night shows. Entonces Ricky Gervais le dijo, vea, básicamente le dijo una explicación muy rápida donde le dijo, si usted destruye como todo en este momento en 1000 años y vuelve y nace la sociedad, lo que usted tiene como certeza es que la gravedad existe, ¿cierto? Y eso eso no cambia. Lo que sí va a cambiar es que ya no van a creer en Jesús, sino en Joseph Smith, ¿cierto? Sí, tal cual. Entonces, en cualquier otro. O sea, Chewbacca. Sí, pero lo que yo creo que omite el comentario de Ricky Gervais es que al fin y al cabo la sociedad, no importa dónde esté, no importa qué conexiones tengan, porque siempre va a haber una necesidad del hombre de creer en Dios. En verdad es una película que, como te decía, aparte que me entretuvo desde lo básico, desde un suspenso muy entretenido, o sea, me puso a pensar todo el rato desde el gusto, no como una clase, pero en verdad, qué buen libreto y qué buena actuación. Lo otro no sé qué piensas sobre lo siguiente. Las actrices, sin embargo, se me hicieron que no fueron de suficiente fuerza para hacerle contraparte a Hugh Grant. Se me hubiera gustado unas actrices de pronto de mayor contundencia, y se me vino a la cabeza una Florence Pugh, por ejemplo, que hubiera hecho de la hermana, de una de las hermanas, porque se me hizo que hizo falta eso, como una posición un poquito más robusta. ¿Qué piensas tú? A mí me gustaron. Sí. Pues dentro de la investigación que hice, me enteré que ellas dos son ex mormonas. Juepucha. Querían dos actrices que que entendieran bien la religión que están representando. Ok. Y al mismo tiempo, pues ellos están educados en esta religión, o pues particularmente, están educados para ser sumisos, ¿cierto? Sí, entonces, es muy interesante como particularmente la hermana Paxton es la que me acuerdo el nombre de la otra, no me acuerdo. Menos mal me sirve porque es la que me acuerdo. Sí. Hermana Paxton es la que me parece muy interesante como ella desde el principio siempre trata de ser muy complaciente, muy educada. Sí, ella no quiere, ella está supremamente perturbada, pero quiere seguir siendo complaciente, no quiere romper ese esquema de cordialidad. Y cuando uno se ve, pues, por ejemplo, la obra de teatro de Book of Mormon de South Park, y que ellos sí que son insistentes con el tema de los mormones. Es ahí donde yo he aprendido que eso sobre los mormones. Sí, de que yo también. Sí. Y es una obra muy chistosa. Eso es excelente, genial, o sea, es brutal. O sea, nada que hacer. Sí. Entonces, pues yo lo entiendo así. Yo lo entendía como necesitaban buscarse dos actrices que hicieran un papel de... Porque ellas no se iban a confrontar a un hombre. Porque al final cada uno se pregunta eso. Venga, entre esas dos mujeres no son capaces de ir a atacar a este pisco. ¿No? Pues la realidad es que ellas no están educadas para tomar una decisión como esas. ¿Cierto? Entonces eso hace que sea realista. Venga, sí, les va a tocar escoger una puerta. Porque la otra puerta es atacar a este man. Y ellas no tienen ese... como que no están educadas con ese instinto. ¿Me entiendes? Sí, sin duda, sin duda. Yo, digamos, también en la parte como de carácter, como de presencia ante la cámara, no sé, se me hizo que es que Hugh Grant hizo un papel tan contundente que siento que creo que hubiera funcionado una contraparte un poquito más experimentada. Siento que ellas eran un poquito... ¿Sabes a mí qué me pasa en ese caso? Cuéntame. Que si tú me pones a mí dos actrices, donde unas
una como ellas, que son actrices que están arrancando, Ujú. y una segunda que es una actriz de calibre, eso entre comillas me hace un spoiler, porque yo sé que a la Florence Pugh que pongan ahí no la van a matar, ¿cierto? Es como Ok. que para mí eso sería un indicador clarísimo de spoiler, porque cuando tú aprendes a ver cine sabes que si la cara conocida es Hugh Grant es porque es el protagonista y porque él va a ser, Sí. él va a ser o sea, es muy extraño que un director se tome la decisión de que su protagónico, que es el que la cara conocida, lo mate desde el principio o no lo vuelva algo relevante hasta el final. Otro elemento importante que, según mi investigación, existe en la película es una cantidad de simbolismos que yo no percibí. Que podemos dejar el link de otro video de otra persona que vio un análisis interesante. No sé, cuando una persona identifica simbolismos en una película, yo no sé qué tanto realmente es confirmado que era la intención del director representar un simbolismo, ¿sí? O si es ya originación de la creatividad de la persona. Y eso Sí. me conflictúa un poquito. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces no es spoiler, la primera escena que guardan que hay dos bicicletas que dejan encadenadas juntas y al fondo está la casa. Entonces ahí ya está reflejando, retratando que van a quedar atrapadas las dos misioneras. Pues yo creo que los grandes directores son muy buenos en desarrollar ese tipo de lenguajes cinematográficos. Ok. Donde efectivamente, pero creo que pues donde efectivamente digamos que se hacen este tipo de tomas no son intencionales y se hacen por una razón y ese plano es específico Okay. Creo que en muchos casos también a veces simplemente la gente simplemente sobredimensiona ves como que ya hacen película demasiado yo tuve esa discusión en TikTok Oh. con un tipo que sigo de España, donde hablaba sobre una película donde él decía que como caminaron los personajes hasta un punto y se devolvieron después, que eso era una interpretación de cómo, no sé qué. Y dice, no, María, ya te está yendo a la mierda, pues. O sea, como que siento que simplemente caminaron. Sí, esa es Pues, la cuestión. De acuerdo, como que no, simplemente se apagó la vela, no es que se estuviera apagando una pues, vida o algo así. sí, ¿no? Y es válido que usted quiera volver poético un momento, pero creo que simplemente a veces el director simplemente quiere hacer algo por un tema estético y punto. No necesariamente no todo es intencional. Uh-huh. Y para mí el simbolismo más efectivo de existir no es el que uno le pega pues en la cara evidente, sino que queda más como en el subconsciente, ¿sí? Como uno estuvo viendo tal escena, pero realmente a la final termina siendo una alegoría sobre algo más que aunque tú no lo sepas, realmente lo percibiste. Y en ese sentido sí creo que el simbolismo es efectivo en una película. Si yo estoy intentando buscar esos detalles, como venga, es que intentando hacer asociaciones, pues en mi perspectiva me arruina la experiencia, porque yo cuando veo una película simplemente quiero ver qué me genera. Y me recuerda al crítico de comidas en Ratatouille, que ya se vuelve a un nivel de juicio técnico, la obra artística, que creo que se desprende de lo emocional hasta que llegas a... Y no, esto es una caricatura, Sí. pero que se apodera ya de lo emocional porque... Entonces, para mí, un punto balanceado es el que tú puedes decir, que uno conoce algunos elementos, pero no la ve con el fin de juzgarla desde lo técnico, lo académico. No perdamos la Sí, capacidad de apreciar una película de Adam Sandler por lo que es. Y porque genera, Sí. por más que no tenga elementos o- valiosos sí. académicos del cine, a la final, si lo entretiene a uno y lo divierte, Sí, para eso uno ve películas. pues hace poco hablábamos de nonas y yo lo mencioné, yo dije, esta película es como un plato que te hacen en tu hogar, no es el pretencioso de ingredientes Total. sofisticados importados, pero es algo que funciona y rico por lo que es y por lo que representa y punto final. Y no tiene que ser algo, sí, demasiado desarrollado. De acuerdo. Y eso es lo que no nos puede pasar. Y venga, a veces vamos a recomendar películas solamente que son buenas porque las disfrutamos y punto, pero no es una pieza maestra. Y de pronto no sabremos por qué la disfrutamos puntualmente o poder identificar es que es buena por esto, pero porque sencillamente nos produjo una buena experiencia grata o graciosa y vale la pena verla. Contrario, o una película que no disfrutamos
que les vamos a querer explicar por qué es buena y de pronto en esa explicación uno ya logra disfrutarla. Y uno ya logra, eso me ha pasado mucho. Cuando yo estudio una película ya que no, yo digo, vea, porque hablan también de esta película, voy y la estudio y me explican la gente que sabe los elementos cinematográficos y el lenguaje del director, yo digo, puta, con razón me la quiero repetir. No, de acuerdo, y eso sí es de lo más valioso que podemos proporcionar en este canal. Me pasó con Sinners y tu contribución. Realmente elevó mi apreciación de esa película, en ese caso puntual. Genial. Bueno, Pablo, Hereje en Prime Video. 3, 2, 1. Recuerda que toda la conversación la encuentras en nuestro canal de YouTube, en Spotify, mientras te lavas los dientes, te maquillas, mientras haces lo que quieras, ahí en off nos pones, nos oyes a echar carreta y siempre al final vamos a esperar tu comentario, sea el que sea. No tienes que estar de acuerdo con nosotros. Coméntanos, conversemos de esto como amigos. Déjanos un like. Un abrazo.